Ministerio de Educación. A nombre del Ministerio de Educación, se les da la más cordial bienvenida a este espacio, a esta conferencia denominada Prevención del Acoso Escolar en los Servicios Educativos de Nivel Inicial. Esta tarde podrán formular sus preguntas a los expositores a través del chat. Recuerden registrar su asistencia, para ello tienen en el chat un enlace. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros expositores. Esta tarde nos acompaña el licenciado Víctor Saldaña Oblitas. Él es psicólogo de profesión. Tiene una amplia experiencia como facilitador en programas de prevención, es instructor de desarrollo personal, también es capacitador y ponente en diferentes temas relacionados al fortalecimiento de las familias y también tiene experiencia como terapeuta de niños y familias. Actualmente se desempeña en la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Víctor va a desarrollar el tema prevención del acoso escolar en los servicios educativos de nivel inicial. Víctor, te voy a ceder las palabras unos minutos para que puedas saludar a los participantes. Gracias, Sarita. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Esperemos que esta tarde tengamos algo interesante que realmente aprender, ¿no? Y esperemos que se cubran las expectativas para hablar sobre algo tan álgido como es el acoso escolar. Ya no te escuchamos mucho, Víctor. Gracias, gracias. Ahora voy a tener el gusto de presentar a la magíster Edith Pérez Yantoy. Ella va a estar a cargo de la segunda parte de la ponencia. Edith es licenciada en Educación Inicial, es magíster en Educación de la Creatividad, tiene una amplia experiencia en formación docente en escuelas de éxitos de IPAE, en el programa de mejoramiento de la calidad. Se ha desempeñado como docente de aula en el nivel inicial y actualmente es especialista en planificación y evaluación curricular en el Minedu. Edith, quedas para el saludo correspondiente a los participantes que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, querida Sara. Buenas tardes, estimadas y estimados especialistas. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de interaprendizaje, pues como ya lo mencionó Sara, en este espacio vamos a abordar el acoso escolar o bullying, pues es una problemática que afecta a nuestras niñas, niños y adolescentes a lo largo de la educación básica. Consideramos que esta problemática tiene que ser atendido desde el nivel inicial porque en esta etapa de vida se construye en la base de la futura personalidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Listo, gracias Edith, gracias Víctor por ese saludo y gracias a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en este webinar. Sin más preámbulo, vamos a compartir la pantalla y vamos a dejar a Víctor para que nos explique qué es el acoso escolar o bullying en el nivel educativo inicial. Listo. Ok, Sarita. Realmente el hablar de este tema es un tema muy álgido, es un tema para muchas personas muy nuevo, para otros ya lo conocen muy bien, pero hablar de acoso escolar en el nivel inicial es algo que llama mucho la atención y sobre todo llama mucho la reflexión. Lo importante es que vamos a tener que buscar las mejores formas, las mejores estrategias para buscar desde este espacio cómo aprender o cómo tener conocimiento para poder generar los niveles de prevención, ¿no? Y sobre todo, cómo brindar la atención a estos niños que muchas veces pueden tener la capacidad de necesitar justamente de nuestro propio nivel de orientación, ¿no? En esta presentación que vamos a hacer, me encantaría, Sara, a ver si podrías presentarlo. Vas a ser quien va a pasar las láminas, por favor, y ahí me vas a apoyar. Aquí estás viendo la... Ah, ya, perfecto. Listo. ¿Estás viendo en la pantalla la diapositiva todavía? La veo, a ver. ¿Sí? ¿Me estás viendo? ¿Me confirmas?
No, No la puedo visualizar. ya, un segundo. Un segundo. A ver. No, entonces, lo importante es que nosotros aprendamos y sepamos realmente si el acoso escolar que se está presentando en nuestros medios está siendo influenciado por una violencia que estamos viviendo día a día después de este tipo de pandemia que nos ha tocado. Estamos viviendo básicamente una fuerte características de violencia que muchas veces tenemos que saber deslindar de todo aquello que pueda ser acoso escolar o también conocido como el bullying, ¿no? Son situaciones que nosotros podemos manejar, podemos identificar, pero tenemos que tener plena conciencia de lo que realmente vamos a hacer como intervención, ¿no? Ahora que Perdón, estamos, Víctor, ¿puedes visualizar la ya diapositiva? está, ahora sí, Sarita, ahora sí lo puedo visualizar, Listo. ¿ya? Un favor, pásate la siguiente lámina, por favor, ¿no? Porque queremos básicamente que nos demos cuenta de cómo podemos generar un nivel de intervención o un nivel de conocimiento frente a este tipo de acoso escolar. Pero antes, quiero presentarles a manera de reflexión este caso, presentarles este caso porque a partir de aquí vamos a reflexionar y vamos a darnos cuenta si es que el acoso escolar lo hemos vivido o lo estamos observando en nuestros momentos en las escuelas de repente en este instante, ¿no? O lo estamos viendo a través de algunos docentes o algunos directores que nos están refiriendo que está ocurriendo este tipo de actos en la institución educativa. Les comento, esto ha ocurrido en Nueva York, en la Academia Católica Los Ángeles, ¿no? Donde un niño llegó a suicidarse. Y esto ocurrió el 20 de agosto del año 2016. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué llegó a suicidarse? Porque los maestros de la escuela no lograron hacer absolutamente nada para poder detener el acoso del cual este niño venía sufriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el acoso básicamente lo estaba ejecutando sus propios compañeros. Acordémonos de algo, el acoso se va a dar entre pares, no se puede dar de un adulto o de un docente hacia un niño, ¿no? Cuando eso ocurre, eso ya es una violencia, ya puede ser una violencia física o puede ser una violencia psicológica, ¿no? Eso tiene que quedar totalmente claro. El acoso se va a dar básicamente entre pares, ¿de acuerdo? Ahora, este niño que se suicidó antes de quitarse la vida, él escribió una carta totalmente impresionante, pero no significa impresionante de que fue bonita, sino impresionante por el dolor que transmitían sus palabras al momento de haber sido escritas, ¿no? Aquí él lamentaba realmente de que en la escuela nadie había tratado de ayudarlo, excepto una maestra que quiso hacer algo. Pero sin embargo, esta maestra que quiso hacer algo, ¿no? No tomaron la importancia debida a sus propios colegas a quienes ellas no hicieron caso al respecto. El niño había reclamado por ayuda en su escuela, pero todos, salvo esta maestra que les menciono, ¿no? Resultaron sordos a las súplicas del niño e incluso de la propia maestra, que realmente nunca quisieron intervenir y según las declaraciones del propio niño en su carta que había sido escrita, la cual no había llegado a ser enviada, se halló juntamente a su cadáver de él, donde finalmente nosotros hemos podido ver y hemos podido observar que este niño sufrió, ¿no? Y él, abrumado por el tormento y atosigado por las burlas del sobrepeso que tenía, él tomó la fatídica decisión de suicidarse. Y esto se informó porque la familia fue quien notificó la situación a la escuela. La hermana mayor fue quien lo encontró a él muerto en el ático de su casa, ¿no? Y fue básicamente con un cinturón que él se había ahorcado, básicamente. Pero sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta de que en su carta él escribió, me rindo, mis maestros no me hicieron caso. Y lo escribió entre, entre comillas. Entonces, ¿qué significa esto de que el acoso escolar, cuando se presentó desde hace muchos años atrás? Y el fin de este niño terminó en el suicidio. El acoso terminó en el suicidio. Algo impactante que ocurrió básicamente en Nueva York. Y nosotros nos acordamos de algunos episodios también que ocurrieron en Estados Unidos, que no han ocurrido acá,
En el 2007, ¿se acuerdan ustedes que ocurrió una situación similar donde un chinito ingresó a una universidad y disparó, matando a muchas personas, a muchos estudiantes, producto de un acoso que terminó ahí matando y suicidando a las personas? Pero ¿dónde nació? No nació ahí, nació en la escuela. Y el día de hoy, básicamente, al conversar con ustedes, es identificar las consecuencias del acoso escolar, pero ¿dónde está el principio y dónde está el inicio para que nosotros nos demos cuenta? Aquí hay una pregunta muy importante para cada uno de ustedes y quiero que ustedes lo piensen. Quiero que lo lleve a la reflexión si es que realmente existe el acoso escolar o el bullying en el nivel inicial. Esto es una pregunta que se lo hago a cada uno de ustedes, porque a partir de aquí quiero empezar a conversar acerca de cómo se va generando lo que es el bullying y quiero que ustedes tengan el conocimiento de que darle realmente el nivel de importancia que requiere este asunto, porque la personalidad de un niño se va formando en este periodo de la etapa inicial, ¿no? Ahora, nosotros hemos podido observar muchas conductas de los niños, pero sin embargo, quiero decirles que en el nivel inicial el comportamiento que se manifiesta en un niño que muchas veces hemos observado que ha mordido o que de repente ha pateado o ha tenido determinadas actitudes, ¿no? Eso es algo que nosotros hemos observado siempre a través de sus propias actitudes, a partir de sus conductas, ojo, que no están reguladas por estos niños y que han llegado a generar malestar, que han llegado a generar daño a otros niños y que se lo han producido a estos niños, afectando al ambiente familiar, afectando el ambiente que donde se encuentra este niño. Generalmente estos comportamientos en estos niños que muchas veces han mordido o han pateado o han tenido alguna conducta negativa o algún tipo de comportamiento que no es permitido, muchas veces estos comportamientos van a responder a situaciones diferentes o a eventos que no guardan relación con experiencias anteriores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Es que los niños pelean o hacen lo que tienen que hacer, pero a los 5 minutos se los olvidó y al ratito se los olvidó y empiezan a jugar nuevamente. Y eso lo sabemos nosotros como especialistas e incluso como docentes. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que clarificar lo que es el acoso escolar o el bullying para que podamos definir una respuesta frente a la pregunta que hicimos inicialmente. En el decreto supremo, lo que se maneja en el Ministerio de Educación en la 10, en la 2012, por ejemplo, lo mismo que en el decreto supremo, la 04/2018, nosotros vamos a poder definir de que el acoso escolar es un tipo de violencia que se va a caracterizar, uno, por conductas intencionales de hostigamiento, por falta de respeto, por maltrato verbal o maltrato físico, de acuerdo a nuestras propias definiciones, que recibe un estudiante de manera reiterada por parte de uno o de varios estudiantes. Por lo tanto, tiene como objeto, uno, la intimidación o la exclusión, atentando así contra la dignidad y el derecho a gozar de un entorno libre de violencia. Esto nos llama a una reflexión, nos llama que para que exista acoso escolar hay la intencionalidad de hacer daño, hay el hostigamiento de un agresor hacia una víctima, existe esa falta de respeto, existe esa falta realmente de empatía hacia la otra persona. Entonces tenemos que ser coherentes en esas definiciones y que tengan totalmente claridad. Pero cuando se habla de acoso escolar, hablamos nosotros de los tipos de acoso que se presentan en la institución educativa. Nosotros podemos hablar y podemos definir básicamente los tipos físicos, los tipos de acoso escolar psicológicos e incluso el tipo de acoso escolar social. Estos tres tipos son los que vamos a mencionar para poder. No podemos mencionar un tipo de acoso para el nivel o en el bullying, no podemos tocar lo que es acoso sexual. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos ya es una violencia sexual directa. No hay una relación. Podemos relacionar el acoso escolar entre lo físico y lo psicológico, lo podemos relacionar muy bien para que se pueda presentar el bullying, ¿de acuerdo? Vamos a ver el aspecto físico, el acoso físico, vamos a ver cómo se está presentando realmente esta caracterización. Cuando nosotros vemos y observamos episodios de dos niños que se están
empujando, que se están dándose a golpes, vamos a ver que estos son actos violentos, que se están caracterizando y que muchas veces hemos sido observadores de ellos, ¿no? Y los niños, ¿qué han hecho? Han encerrado muchas veces a la víctima o al compañerito, los han maltratado, les han dado de repente de puñete, los han empujado, les han dado patadas, los han dado golpes, ¿no? Los han tirado al piso, incluso muchos han puesto el pie sobre su cabeza, los han escupido, los han agredido con objetos, los han arañado, los han mordido, los han peñiscado. Incluso hay niños que han impedido que vayan al baño, al patio, o que circulen o que jueguen en un determinado espacio. Muchas veces nosotros hemos observado este tipo de actos violentos en los estudiantes. Y lo que realmente quiero es que ustedes se den cuenta si esto realmente está ocurriendo o ha ocurrido en su experiencia en el nivel inicial y ahora como especialistas, si lo están recibiendo de parte de los docentes o de parte de los directivos, porque realmente necesitamos tener claridad en estas conductas que se están observando. El acoso escolar es uno. El acoso psicológico también tiene sus propias características, pero estas características son actos que realmente violentos que van a generar a través de lo que nosotros podamos estar diciendo cuando muchas veces uno escucha que insultó o cuando uno escucha que puso un sobrenombre descalificativo o tal vez llegó a ser despectivo al momento de dirigirse a otra persona. Lo humilló o incluso hemos escuchado burlas y burlas crueles donde han ridiculizado y han resaltado incluso los problemas físicos que las personas tienen o las diferencias sociales que ya las conocemos muy bien, ¿no? Es más, hay personas, hay estudiantes que han buscado menospreciar a estas personas en público, incluso los han amenazado, hablan muchas veces mal de alguien, hemos visto el sarcasmo o las calumnias o los rumores falsos. Las acciones o omisiones realmente dañan la estabilidad psicológica de la víctima porque va a afectar su nivel de autoconcepto, va a afectar su nivel de autoestima, va a afectar su capacidad para poder solucionar conflictos y sobre todo se va a fortalecer esa sensación de inseguridad y de temor. ¿Qué es lo que sucede aquí en este acoso psicológico? Lo que está ocurriendo es la falta de capacidad de muchas personas para desarrollar habilidades socioemocionales que es tan importante ponerlas en práctica desde el nivel inicial y que los estudiantes vayan desarrollando estas habilidades para que vayan fortaleciendo estas habilidades como lo que estamos hablando y no puedan afectar su nivel de autoestima, no puedan afectar su nivel de autoconcepto. Entonces, ya es algo que vamos a hablar en posterior en cuanto a lo que es estrategia. Vayamos a lo que es la siguiente lámina, donde vamos a ver estas características del acoso a nivel social. Aquí realmente el agresor lo que busca es aislar a la víctima del grupo, del entorno de donde se encuentra, ¿no? Y esto realmente lo va a conseguir a veces a través de una indiferencia o a veces a través de aislando a la víctima. Incluso va a tener situaciones malintencionadas o va a tener rumores de repente maliciosos que se van a alejar realmente de las amistades, estas personas que son víctimas. Incluso las personas o el grupo los va a excluir, ¿no? De cualquier actividad que puedan estar realizando, ya sea dentro del aula, ya sea fuera del aula. Acuérdense, cuando hay un tipo de acoso escolar, se puede presentar dentro del aula, fuera del aula que es el patio, e incluso se puede presentar fuera de la institución educativa. Y la violencia también es lo mismo. Se puede presentar tanto en la institución educativa como que se puede presentar la violencia escolar fuera. ¿Y por qué hablo de que fuera de la institución educativa? ¿Por qué? Porque son actores de la institución educativa, son estudiantes de la institución educativa que si hay una reunión, vamos a imaginarnos en la casa de alguien o se fueron a jugar fulbito, se encontraron y pelean, que no están dentro de la institución activa, están en un día sábado o en un día domingo, están en la noche, esos estudiantes y se llegan a agredir, le pertenece darle solución a la institución educativa. Por una sencilla razón, porque son actores que van a entrar al aula y van a tener ese componente de riña muchas veces donde va a afectar
sus desempeños y sus logros de aprendizaje, afectando muchas veces el rendimiento académico que ellos tienen, ¿no? Y por eso es que el nivel de intervención es básicamente competencia de las personas que tienen que ver ello. Ahora, en esta participación podemos darnos cuenta que para que exista el acoso escolar, la participación es de un triángulo que ocurre, al cual nosotros estamos denominando el triángulo del acoso escolar, donde no solamente vemos al agresor, sino también vemos a la víctima y también vemos a aquellas personas que son los espectadores. Son tres actores que intervienen cuando se presenta el acoso escolar, porque el agresor muchas veces demanda de un público para poder atacar a una víctima. Y esto quiero que ustedes se den cuenta si está ocurriendo en el nivel inicial o no está ocurriendo en el nivel inicial, porque es muy importante para nosotros que nosotros podamos disgregar estas ideas y que las tengamos muy claras, ¿de acuerdo? En la que sigue, por favor, vamos a hablar nosotros de las características básicamente familiares, escolares, individuales, como factores que están relacionados a lo que es el bullying o lo que es el acoso escolar. Y cuando nosotros hablamos de cada uno de ellos, vamos a darnos cuenta de que la familia interviene para que muchas veces el agresor mantenga esta conducta de agresión frente a otros compañeros o frente a sus pares, ¿no? Lo mismo los escolares o el factor escolar, cómo se presenta, y el mismo factor individual. Quiero que ustedes vean esta lámina que viene de los factores familiares, porque es algo que nos compete a nosotros, porque cada vez que un docente está en el aula, muchas veces ve llegar a la familia, ve llegar a la madre o ve llegar al padre con actitudes violentas, con actitudes autoritarias, que realmente en nuestro día a día observamos siempre a estos padres con este tipo de conductas. Porque estos padres de familia muchas veces permiten que sus niños repliquen esta dinámica no solamente en su casa, sino que también en otros lugares, como la institución educativa, por ejemplo, ¿no? O tal vez otros espacios diversos donde el niño puede interactuar. Pero no es el único factor familiar, también tenemos nosotros el factor escolar, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de factores escolares, si podrías pasar, Sarita, sería excelente, ¿no? Los factores escolares, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay una gran preocupación. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando hay acoso escolar? Muchas veces hay un factor de riesgo o a veces hay mucho riesgo cuando hay la ausencia o la carencia de control físico o la vigilancia muchas veces del docente o de las autoridades de la institución educativa, porque cuanto más grande es la escuela, muchas veces el riesgo va a ser mayor de que exista el acoso escolar. Entonces, para ello nosotros necesitamos tener mayor control, mayor vigilancia sobre el comportamiento de los niños que están presentes dentro de los espacios de la institución educativa para que esto no ocurra. Pero también tenemos algo que muchas veces hay muchos docentes, hay muchos personal administrativo o hay muchos directivos, ¿no? O hay muchas personas adultas que están inmersos dentro de una institución que muchas veces tienen una gran debilidad para tratar asuntos como la práctica de valores. No, porque muchas veces dicen, eso no es mi tema y que sea tema de otra persona. Entonces, hay una debilidad para tratar práctica de valores, incluso hay una práctica para tratar la ausencia de límites. No hay límites, se les hace difícil por muchas connotaciones que puedan tener. Incluso las normas de convivencia que son elaborados por los propios niños, muchas veces no se respetan. Entonces, estas normas de convivencia también a veces hay una gran debilidad en su aplicación dentro de la institución educativa, como muchas veces en el aula. Entonces, son factores escolares que van a generar que el acoso escolar también sea un factor de riesgo donde se pueda estar presentando. Pero también tenemos los factores que son individuales. En estos factores individuales, no sé si puedes pasar ahorita a la próxima lámina, en estos factores individuales, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a los niños ya que tienen ciertas características como una autoimagen a veces negativa de ellos mismos, ¿no? Y tienen características disfuncionales. ¿Por qué? Porque ellos van a carecer de ciertas habilidades de expresión de repente a nivel emocional. Y cuando tienen estas características, van a tener mayor probabilidad de poder participar en actos violentos. Entonces, estos niños, por lo general, van a presentar dificultades en su aprendizaje o van a presentar en su lado opuesto una excelencia académica. Entonces, estos niños que tienen esta polarización muchas veces pueden ser fácilmente
presa fácil de aquellas personas que pueden ser los agresores, ¿no? Y también no dejemos de lado a aquellos niños que tienen algún tipo de componente o algún tipo de problema físico o cognitivo que pueda ser evidenciable, en el cual una persona que está ahí puede llegar justamente a ser un acosador, ¿no? Entonces, estos niños tienen factores individuales. Estos factores están asociados básicamente a ciertas características. Estas características que realmente hemos podido ver en estos factores, ¿no? Recaen sobre el agresor, recaen sobre la víctima y recaen sobre el público que está observando, sobre los espectadores, ¿no? Para que podamos nosotros darnos cuenta y poder reconocer cuando estamos frente a un niño agresor, nosotros nos vamos a dar cuenta de que este niño a veces carece de empatía y carece de empatía hacia el sufrimiento de los demás niños, ¿no? Entonces es algo que en el nivel inicial los niños están aprendiendo recién habilidades socioemocionales, donde el nivel de empatía se va formando normalmente en los niños, se va consolidando a partir de los 5 años, se va consolidando, ¿no? En el nivel de 3 años, 4 años, todavía aún está en proceso. Este agresor también habla despectivamente de cierto niño o niña en su salón o en el aula, ¿no? Entonces, estos niños, cuando hablan de esta manera, básicamente lo vamos a poder observar y vamos a poder regular ese tipo de comportamientos, porque muchas veces estos niños no tienen esa regulación verbal como para poder empezar a generar un nivel de comunicación asertiva, que es otra habilidad que los niños recién van a tener que ir aprendiendo. Para eso tenemos que instaurar nosotros habilidades que tengan que ver con la comunicación asertiva, ¿no? Otra de las características es que se ha visto que la violencia con regularidad muchas veces se presenta y el niño se acostumbra a ella, ¿no? A ser agresivo. Hay comportamientos, regresa por favor, Sarita, ¿no? Hay comportamientos que el niño tiene como agresivos y no controla a veces los impulsos, y realmente también podemos ver que está rodeado de acosadores dentro del ambiente familiar y se suman a veces al hostigamiento y están a veces contra la víctima, ¿no? Ahora sí pasa. En la víctima tenemos características que ya presentan como miedo, ansiedad, inseguridad, aislamiento, que lo hemos podido observar, incluso niños que están frustrados, niños a veces que tienen miedo y tienen una tendencia a no llegar a acudir a la escuela, o incluso a veces niños que sienten humillación social. Cuando un niño tiene una imagen negativa de sí mismo, también vamos a darnos cuenta que es víctima. En casos extremos, y solamente en casos extremos, que inicia muchas veces el acoso escolar, puede llegar a terminar en ese desenlace que vimos en el caso número 1 que presentamos, donde muchas veces en casos extremos el acoso escolar o el bullying llega a desencadenar en suicidio o en homicidio. Entonces, eso es algo que no esperamos que vuelva a repetirse en ninguna parte del mundo. Y por eso la importancia de que ustedes conozcan las características de cómo reconocer a una víctima, ¿no? Ahora, vamos a la que sigue, por favor. Los espectadores también tienen una característica muy peculiar, porque estos niños muchas veces son testigos de algunos actos de violencia dentro del nivel de acoso, y a veces estos niños los hemos observado que guardan silencio cuando presentan estos episodios o cuando evidencian estos episodios de acoso. A veces se inmovilizan, no hacen nada y tienen miedo a experimentar que sean ellos las próximas víctimas en convertirse potenciales víctimas de bullying. Entonces, todo esto muchas veces llena de incertidumbre a estos niños, y a veces estos niños simplemente mantienen un nivel de indiferencia y a veces no hacen nada para que ellos puedan marcar la diferencia y pueda cambiarse este esquema, ¿no? Porque a veces no han tenido un soporte. Pero cuando vemos por lo general a un niño del nivel inicial, a veces estos niños salen corriendo a dar aviso al primer adulto que encuentren en su camino, y si es el docente, excelente, mejor todavía, ¿no? ¿Y por qué dan aviso? Porque estos niños quieren sentirse protegidos frente a lo que están observando, y es donde el docente brinda una respuesta inmediata que va a permitir la disminución muchas veces de estos temores, de estos miedos, en consecuencia a la respuesta que se puede estar emitiendo, ¿no? En estos niños. Lo que significa es que cuando el docente actúa para prevenir o para intervenir básicamente y ver
cómo se está presentando la violencia, el rol del maestro va a ser fundamental porque estos niños se van a sentir muy protegidos. Entonces, son conductas que nosotros tenemos que retomar para que realmente el niño se dé cuenta que la conducta que hizo fue algo positivo en dar aviso al adulto para poder darle solución a una situación que puede generar consecuencias en los niños, tanto en los que están sufriendo como en los niños que están avisando. ¿De acuerdo? Y si nosotros hablamos de las consecuencias, acá tenemos que ponerles mucho énfasis en la situación. El bullying o el acoso escolar trae consecuencias, pero no solamente es en la víctima, sino que también hay consecuencias en el agresor, porque aquí hay una afectación emocional bien difícil de solucionar, pero existe. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que saber detectar para poder llegar a darle la atención necesaria si es que nosotros somos los observadores o somos los capacitadores y hacemos la réplica a los docentes que se van a encontrar en aula. Pero también a su vez, los espectadores también tienen consecuencias y esas consecuencias muchas veces, ¿qué es lo que nos hacen estas consecuencias? Es que ellos tengan ya, empiecen a aprender a tener temor por ser las posibles víctimas. Entonces, ¿hay efectos? Sí, hay efectos en este triángulo del acoso escolar. Hay consecuencias, hay efectos en las tres partes que se involucran. Y no es efectos positivos, sino son efectos negativos porque las niñas y los niños que sufren acoso escolar básicamente tienen algo muy determinante, el sufrimiento de manera constante y el miedo que tienen, ¿no? Ahora, estos distintos efectos emocionales que ellos empiezan a presentar va perturbando, y ojo, todo su desarrollo socioemocional y va perturbando todas sus relaciones interpersonales. Por eso es que es muy importante que en el nivel inicial estos niños vayan desarrollando habilidades socioemocionales que les permita a aprender a regular sus emociones, que les permita a controlar sus emociones. Y lo que tenemos en este cuadradito anaranjadito, que dice a la letra, al ser niños del nivel inicial, muchas veces pasamos por alto las conductas de agresión hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia sus compañeritos, minimizando posibles conductas de riesgos, donde se observa con mayor frecuencia la violencia física como medio para denotar. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que eliminar y no pasar por alto esas conductas que podemos estar viendo nosotros y que sabemos que son conductas inadecuadas o que sabemos que son conductas que no son permitidas por las normas de convivencia que hemos establecido dentro del aula. Nosotros tenemos que saber cómo canalizar y cómo eliminar, ¿no? Y cómo disminuir este tipo de conductas negativas. ¿Por qué? Porque puede empezar a nacer conductas agresivas, conductas de violencia y puede llegar a tener acoso escolar o bullying en muchos niños. Y eso es algo que nosotros no debemos de permitir porque necesitamos tener un nivel de intervención, ¿de acuerdo? Ahora, la que sigue, por favor. Esta pregunta, ¿existe el acoso escolar o bullying? Realmente eso es algo que yo les preguntaría a muchos de ustedes, ¿no? Si realmente después de lo que hemos escuchado existe, y la respuesta simplemente va a ser algo bien sencillo. No podemos hablar de que sí existe acoso escolar, ¿no? Pero tampoco podemos desestimar de que no existe. Pero en la actualidad no hay investigaciones certeras de que hay acoso escolar en el nivel inicial. Pero tenemos experiencias de otros países como en España, por ejemplo, que se ha visto que hay niños, o hay un caso de un niño de 4 años que ha sido básicamente un niño que ha acosado y que ha llegado hasta los tribunales, donde el niño ha tenido y ha sido víctima de acoso durante 2 años, hasta los 6 años. ¿No? Si podemos llegar y entrar a internet, de repente ustedes pueden ver ese caso. Entonces, en otros países hemos podido evidenciar, hemos podido vivir ese tipo de situaciones de acoso escolar en niños de 4 años. Pero para poder centrarnos en una realidad, nosotros aquí, por el momento, carecemos, en el Perú, carecemos de investigaciones reales que nos puedan afirmar si el acoso escolar en el nivel inicial existe.
No hay una afirmación, pero sí tenemos la experiencia como docentes de lo que observamos y lo que nosotros estamos buscando a través de esta línea es prevenir de que el acoso escolar o el bullying se presente en los niveles de 5 años donde donde los niños necesitan formar básicamente sus habilidades socioemocionales. Y es a partir de aquí, de esta edad, donde puede llegar a empezar a muchos niños que no están regulados emocionalmente, puede empezar a nacer, ¿no?, ciertos comportamientos que puedan incidir básicamente a que ellos desarrollen el bullying o el acoso escolar, ¿de acuerdo? Pero esto normalmente se está dándose, el acoso escolar se da normalmente en niños que están en tercero, cuarto, quinto año de primaria, ¿no? En la etapa adolescente, ¿de acuerdo? Bueno, en este momento, Sarita, por favor, te doy el pie porque necesitamos hablar básicamente de las estrategias y para que puedas presentar a Edith. Gracias, muchas gracias, Víctor, por la presentación que nos has compartido. En realidad nos has hecho ver los diferentes factores que influyen en la formación de los bullies o de los acosadores, ¿no? Los factores individuales, familiares, incluso escolares. También hemos visto el triángulo del bullying, ¿no? Si no estuvieran este grupo de espectadores, probablemente desaparecería la figura del agresor, ¿no? Que es la figura de los espectadores, es que refuerza estas conductas agresivas, ¿no? Y finalmente nos has compartido las consecuencias, los efectos nocivos para los que son víctimas, ¿no? La afectación emocional que acompaña muchas veces a lo largo de toda la vida a una persona que ha sido víctima de acoso escolar, y cómo es importante la prevención, que es lo que va a hablar, ¿no? Las estrategias de prevención desde el nivel inicial para contrarrestar esta situación de violencia que se vive en muchas escuelas. Ahora sí, vamos a recordarles a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. También recuerden de registrar su asistencia en el enlace que se les ha compartido. Y vamos a invitar a Edith para que pueda presentar esta parte de la ponencia, estrategias para prevenir el acoso escolar en los servicios educativos del nivel inicial. Adelante, Edith. Gracias, Sarita. Por favor, ¿puedes pasar la siguiente lámina? Aquí está. Edith. Sí, tengo cierta Ay. dificultad. Un momento, permíteme resolver esto. Sí, claro que Solamente sí. un minuto. Ya. Claro que sí. Listo. Ya. Bueno, vamos a continuar la ponencia socializando las estrategias para prevenir el acoso escolar en los servicios educativos de nivel inicial. Para definir la estrategia de prevención del acoso escolar en los servicios educativos de nuestro nivel, hemos considerado dos aspectos fundamentales. Uno, que el acoso escolar no se presenta en los servicios educativos del nivel inicial de la misma forma como se presentan en los otros niveles educativos. Y esto se debe a que como parte del proceso de socialización, las niñas y los niños de esta etapa de vida están aprendiendo a interactuar con sus pares. En la etapa de la primera infancia se sientan las bases para el desarrollo cognitivo, afectivo y social. Es decir, en estos primeros 6 años se construye la base de la futura personalidad. Pasamos a la siguiente lámina, Sarita, por favor. Sara, ¿me escuchas? Sí, Edith, ya cambié la diapositiva, porque el desarrollo socioemocional favorece la prevención del acoso escolar. Ya estoy en la siguiente. Ahora sí, ya lo visualizo. Gracias. Tengo dificultades acá. Bueno, continuando, teniendo en cuenta estos dos aspectos fundamentales que acabamos de señalar,
La estrategia principal para prevenir el acoso escolar en los servicios educativos va a estar enfocada, va a tener un carácter formativo, pues va a estar enfocada a promover el desarrollo socioemocional de las niñas y de los niños de la primera infancia. En ese sentido, nos planteamos una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué el desarrollo socioemocional favorece la prevención del acoso escolar? Porque favorece una mejor adaptación a la escuela. Las niñas y los niños que tienen mayor facilidad para hacer amigos y establecer relaciones interpersonales con sus pares. Como sabemos, en los casos de acoso escolar, por lo general, la víctima presenta problemas de adaptación a la escuela. Asimismo, el desarrollo socioemocional reduce indicadores de problemas de conducta, como el aislamiento social y comportamientos agresivos. El aislamiento social también es característica de la víctima dentro de este triángulo del bullying. Y el comportamiento agresivo es una característica propia del agresor. Asimismo, el desarrollo socioemocional favorece la capacidad para sentir empatía por los demás. Es decir, tener la habilidad para poder discriminar los estados emocionales de la otra persona. Asimismo, saber ponerse en su lugar y responder afectivamente a la angustia del otro. Los agresores y posiblemente los espectadores presentan deficiencia en el desarrollo de esta capacidad. Además, el desarrollo socioemocional ayuda a que las niñas y los niños aprendan a conocerse y valorarse, a expresar sus desacuerdos de forma apropiada y a establecer relaciones saludables con sus pares. Sarita, ¿podemos pasar la siguiente lámina, por favor? Y ya está. Estrategias que favorecen el desarrollo socioemocional en la primera infancia. Ya está. Llega con efecto retardado, parece. Bueno, ahora vamos a describir las estrategias para promover el desarrollo socioemocional en la primera infancia. No la puedo visualizar. Ya. Está, ya está, ya está. Ya. A ver, déjame. Ya. Es necesario tener en cuenta que el desarrollo emocional y social del ser humano tiene sus bases en la primera infancia, en las experiencias tempranas que viven las niñas y los niños con el cuidador principal. Es decir, en este proceso en que se establecen estas relaciones entre la niña y la persona que lo cuida, se construye esta base del desarrollo socioemocional. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que en el nivel de educación inicial, el desarrollo socioemocional está vinculado con el desarrollo de las competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. En el nivel inicial existe un conjunto de estrategias que favorece el desarrollo socioemocional. Pero en esta oportunidad vamos a compartir 4 de ellas. Una relacionada con los vínculos afectivos, la otra con el juego, la tercera con los límites y la cuarta con la solución del conflicto interpersonal. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Sarita. Sí, ya está. Formar vínculos afectivos con niños y niñas. Perfecto. Como parte del proceso de socialización, las niñas y los niños forman vínculos afectivos con los adultos responsables de su cuidado. Este vínculo constituye la base de su desarrollo socioemocional. Por eso es muy importante cuidar esta relación que establece el adulto con la niña y el niño. ¿Por qué? Porque este vínculo es la base. Porque le brinda a la niña y niño seguridad para explorar el mundo que lo rodea.
Es decir, la niña o el niño siente confianza en sí mismo para conocer el mundo. Y como parte de este conocimiento, el niño descubre al otro y aprende a interactuar con el otro. Asimismo, este vínculo representa un refugio que le brinda calma y consuelo, pues ayuda a la niña o al niño a minimizar el efecto negativo de la ansiedad o el miedo que experimenta, ¿no? Como parte digamos, de enfrentar situaciones cotidianas en la vida, ¿no? Pasamos a la tercera lámina, por favor, Rosalita. Sí, ya está. Recomendaciones para construir vínculos afectivos. Perfecto. Si me puedes ir guiando, por favor. Gracias. Sí, sí. Bueno, a continuación nos preguntamos cómo podemos hacer, o sea, qué puede hacer la maestra en el aula para favorecer la construcción de vínculos afectivos con las niñas y niños, dada su importancia, ¿no? Porque esto va, digamos, a ser parte muy importante del desarrollo de la seguridad, de la percepción y la autovaloración que el niño va desarrollando de sí mismo. Las recomendaciones son las siguientes, ¿no? Es importante interactuar de forma cálida y respetuosa con las niñas y los niños. Es decir, hay que comunicarnos con las niñas y niños utilizando un tono de voz suave, manteniendo contacto visual, sonriendo o mostrando calma. Es importante también ser una figura estable. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la niña o el niño, o sea, tenemos que estar presente cuando la niña o niño necesita de nosotros, ¿no? El niño no tiene que sentir esa sensación de abandono. Tiene que saber que el adulto está cuando él necesita, ¿no? Sobre todo para atender sus necesidades, entre ellas sus necesidades emocionales. Es importante, como parte de la construcción de estos vínculos, saber identificar las necesidades de las niñas y los niños. Como, por ejemplo, saber interpretar sus miedos para responder de forma cálida a esta necesidad de seguridad emocional. Para ello es importante poner en práctica de forma constante la observación. Bueno, la observación es una técnica que por lo general es una práctica de las docentes del nivel inicial, ¿no? Entonces, ponerla en práctica constante, agudizar esta observación. Asimismo, es muy importante mostrar disposición y atender de forma oportuna las necesidades de las niñas y los niños. No es lo mismo atender cuando un niño se ha mojado, necesita que se le cambien los pañales, no es lo mismo atenderlo en el mismo momento que dejarlo que pase un tiempo, ¿no? De esa manera nosotros estamos transmitiendo a los niños qué tan importante es para nosotros, ¿no? Porque el niño está mojado y el estar mojado le genera una sensación incómoda, ¿no? Cuando se atiende de forma oportuna las necesidades de los niños y se muestra disposición para ello, los niños se sienten queridos y protegidos y confían en los demás. Entonces, aprenden a hacer ejercicio de sus derechos, claro, teniendo en cuenta su edad y nivel de desarrollo. Asimismo, aprenden a respetar a las personas de su entorno. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Promover el juego. Ahí está Edith. Sí. En relación al juego, el juego, como sabemos, estimadas especialistas, es una estrategia fundamental que empleamos en las aulas de nivel inicial, ¿no? Hay que promover el juego mediante la estrategia del juego libre en los sectores, durante el taller de psicomotricidad y en los diferentes momentos de la jornada pedagógica. Por ejemplo, en los espacios, en el recreo, se puede promover los juegos tradicionales
que, que lamentablemente han sido reemplazados por la tecnología, ¿no? Pero los juegos tradicionales son muy ricos y muy potentes y favorecen muchos aprendizajes en los niños, ¿no? Entre ellos las habilidades socioemocionales. ¿Por qué es importante promover el juego en los servicios educativos? Porque el juego favorece de forma significativa el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las niñas y los niños. Cuando el niño juega, el niño se enfrenta a desafíos. Y como parte de estos desafíos, o sea, el niño, para que la dinámica del juego continúe, el niño pone en funcionamiento sus procesos cognitivos y socioafectivos para dar solución a estos desafíos que se presentan y de esa manera la dinámica del juego pueda fluir. Es en ese proceso de resolver estos desafíos que el niño también genera su propio desarrollo. Pasamos a la siguiente lámina, Sí, por ya favor. está. Sí, Ya. el juego favorece el desarrollo socioemocional. Muy bien, gracias. A ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el juego es una herramienta que nos brinda información acerca del desarrollo de la niña o el niño. Por ejemplo, sobre el desarrollo socioemocional, ¿qué podemos observar? Podemos observar si las niñas y los niños tienen dificultad para integrarse al grupo, si son temerosos, si saben o no saben compartir, si son poco tolerantes, si tienen dificultad para esperar su turno, etc. Si nosotros hacemos uso de esta información valiosa y la integramos al proceso pedagógico para favorecer la formación integral de los niños, de las niñas y los niños, vamos a contribuir a este desarrollo socioemocional. Hay que tener en cuenta que también el juego es una actividad divertida y placentera que genera felicidad. Entonces le llamo a la señorita Sara. Hola, estoy escuchando una voz. ¿Podemos, por favor, silenciar los micrófonos que se están acoplando sonidos externos, conversaciones externas? Les agradecemos que, por favor, silencien sus micrófonos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Sarita. Decíamos que el juego es una actividad divertida, placentera, que genera felicidad. Esta sensación de bienestar ayuda a los niños y a las niñas a aliviar estados de tensión, mejorar su estado de ánimo. En consecuencia, la niña o el niño tiene mejor disposición para el aprendizaje y para relacionarse con sus pares. De ahí, estimadas especialistas, la importancia de promover la estrategia del juego libre en los sectores como primera actividad del día. Pues muchas veces no sabemos lo que la niña o el niño ha vivido en su espacio familiar o comunitario antes de llegar al servicio educativo. Entonces, recomendamos emplear el juego libre en los sectores como primera actividad del día porque ayuda a que el niño equilibre su estado de tensión, se sienta mejor y por lo tanto tenga mayor disposición para el aprendizaje y para relacionarse con otros. A ver, Sarita, ¿dónde estamos en la...? Ya, perfecto. A través del juego, la niña y el niño logra integrarse y relacionarse con sus pares. Este aspecto es muy importante. El juego permite que las niñas y niños se conozcan, fraternicen entre ellos y surjan sentimientos de aprecio y valoración entre ellos. Por ello es importante que los niños jueguen en los diferentes momentos de la jornada pedagógica, porque ello los ayuda a vincularse. Cuando los niños sienten aprecio por el otro, valoración por el otro, es muy difícil que surjan estos sentimientos de querer hacer daño al otro.
Finalmente, a través del juego, las niñas y los niños aprenden a autorregular su conducta. Pues como parte de la dinámica del juego, las niñas y los niños establecen normas, ¿no? A veces las normas son propias del mismo juego, pero también a veces los niños crean sus propias normas, ¿no? Entonces los niños, para ser parte del grupo que comparte este juego, o para que la dinámica del juego no se interrumpa, aprenden a ajustar su comportamiento a los acuerdos del propio grupo. Entonces, eso los ayuda a autorregular su comportamiento. Si todo este proceso, sabemos, bueno, ya hemos compartido de que en realidad el juego es una estrategia rica, ¿no? Los niños juegan en sus hogares, en los espacios comunitarios, pero cuando el juego es introducido al aula, tiene que tener una intención pedagógica. Porque sabemos que el juego nos trae grandes beneficios. Entonces, con una intervención, digamos, pertinente, oportuna, del adulto que acompaña a las niñas y niños, podemos hacer que este potencial del juego tenga un mayor impacto en el desarrollo integral de los niños y niñas, ¿no? En este caso, hablando del desarrollo socioemocional. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya está. Fijar o establecer límites. Ya. Vamos con la tercera estrategia. Fijar o establecer límites. Establecer límites es enseñar a las niñas y a los niños que no todo es posible. Los límites ayudan a las niñas y a los niños a identificar lo que es adecuado y seguro. Los ayuda a integrarse al grupo y relacionarse adecuadamente con sus pares. Asimismo, los ayuda a evitar el uso de la violencia física y verbal en sus interacciones con otros. Los límites son muy importantes, estimados especialistas, en la formación de las niñas y los niños, pues de lo contrario se corre el riesgo de formar personas con poca tolerancia a la frustración, con problemas de conducta, personas impulsivas, personas que tienen dificultad para reconocer el derecho del otro, para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esto me recuerda mucho a las posibles características que pues, muchas de ellas que se ha mencionado que tiene el agresor, ¿no? El agresor que forma parte de este triángulo del bullying. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Las recomendaciones para fijar los límites a niñas y niños. Sí. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones. Existen muchas recomendaciones, pero teniendo en cuenta el tiempo que nos han dado para disertar este tema, vamos a centrarnos en algunos aspectos puntuales. Es necesario, para establecer límites, es necesario considerar la edad y necesidades de la niña o el niño. Pues es necesario generar un ambiente que facilite la regulación y que no sea estresante para ella o para él, ¿no? Para ello, es necesario conocer las características psicológicas de las niñas y los niños. Por ejemplo, no podemos pedir a un niño de 2 años que comparta un juguete, pues su pensamiento es aún egocéntrico, ¿no? A diferencia de una niña o un niño de 4 a 5 años, ¿no? Que sí puede, digamos, hacer este tipo de acciones. Está en proceso de desarrollar este tipo de aprendizajes. Las niñas y los niños deben participar de la creación de las normas del aula. Sabemos, en las aulas del nivel inicial
tenemos una particularidad. Los niños construyen las aulas con la maestra. De esa manera, esto les ayuda a entender mejor lo que significa cada acuerdo y cómo ello repercute en la convivencia del aula. Y así les es más fácil poder cumplirlas. Las normas deben ser igual para todos. Es decir, deben sostenerse en el tiempo y deben ser recordadas en el momento de poner límite. Es importante que en el momento cuando no se ha cumplido un acuerdo del grupo, recordar cuando se va a poner el límite, recordar a la niña y al niño en qué circunstancia fue construida este acuerdo y cómo este acuerdo favorece la convivencia del grupo. De esa manera, los niños aprenden a cumplir los acuerdos por convicción. ¿Qué significa por convicción? Aprenden a cumplir la norma porque saben que tienen que respetar el derecho del otro. ¿No? O sea, no cumplen las normas por un mecanismo de castigo, que si no lo cumple, no sale al recreo, cosas de esa naturaleza, ¿no? El niño aprende a cumplir las normas por convicción y eso hace que sea un aprendizaje para la vida. Es importante validar sus emociones poniendo límite a sus expresiones. Las niñas y los niños tienen que tener claro que es válido que puedan sentir la ira, la tristeza, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero también deben comprender que no es válido expresarlo mediante conductas violentas que atenten contra el bienestar del otro o de uno mismo, ¿no? Otra recomendación para poner límites es expresar de forma anticipada lo que esperamos de las niñas y los niños en cada situación. Usted tenga, estimada especialista, cuando los niños y las niñas tienen conocimiento sobre lo que se espera de ellos en determinadas circunstancias, ellos ajustan su comportamiento y colaboran. Pero para ello es necesario que el mensaje sea claro y preciso. Pasamos con la siguiente lámina, por favor. Sí, ya está. La solución del conflicto interpersonal, Edith. Estamos en la última estrategia, la solución del conflicto interpersonal. Antes de brindar las recomendaciones para acompañar a las niñas y a los niños en la solución del conflicto interpersonal, es necesario tener en cuenta lo siguiente. El conflicto interpersonal es propio de las relaciones humanas. Las personas no somos iguales. Por lo tanto, nuestras diferencias se ven reflejadas en nuestras relaciones con los otros, ¿no? El conflicto interpersonal debe ser concebido como una oportunidad de aprendizaje. Es decir, estas situaciones que se presentan en el día a día en el aula deben servir para que las niñas y los niños aprendan a autorregular sus emociones, a ser empáticos, a comprender que el diálogo es una vía para resolver las diferencias. Y de esa manera vamos a lograr que progresivamente, que de a poco, ellos aprendan a resolver sus conflictos interpersonales de forma autónoma. Por eso estamos hablando del acompañamiento. La maestra, el maestro es quien debe acompañar a las niñas y a los niños en este proceso, ¿no? Con la intención de que ellos vayan desarrollando esta autonomía que les permita a futuro resolver estos conflictos de forma autónoma.
Una actitud positiva favorece la solución del conflicto interpersonal. Hay que tener presente que este tipo de situaciones generan un estado de tensión en los involucrados. La actitud que asuma el docente durante su intervención es determinante. De ello va a depender si el problema se convierte en una oportunidad para reflexionar y generar aprendizajes. Y finalmente, hay que tener en cuenta que el ejemplo que brindan los adultos tiene un impacto que supera las recomendaciones verbales. Es decir, la forma como el docente se relaciona con las niñas y los niños, la forma como se relaciona con los otros adultos de la comunidad educativa, va a tener una fuerza que supera las recomendaciones verbales. Pues que hay que tener en cuenta que los valores y las actitudes se aprenden fundamentalmente en la convivencia con el otro, especialmente de las personas que son significativas. Estamos hablando de los niños de entre 0 a 5 años, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos pedir a las niñas y a los niños que escuchen al otro? O que compartan los juguetes, los materiales. Si no observan en el adulto, o si el adulto no da ejemplo de ello, ¿no? Entonces ahí se genera una incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es importante que sí haya una coherencia, ¿no? Porque en esta etapa los niños aprenden mucho de los adultos con quienes conviven. Eso incluye no solamente los espacios educativos, incluye a la familia. De ahí la importancia de que este proceso enfocado al desarrollo socioemocional de los niños y niñas también involucre a los padres. Sabemos muy bien que todo trabajo en las aulas de nivel inicial tiene mayor impacto cuando la familia se involucra, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Recomendaciones para acompañar a los niños y niñas en la solución de conflictos? Sí, perfecto. Vamos a dar algunas recomendaciones de cómo se puede acompañar a las niñas y los niños en la solución del conflicto. Estas recomendaciones son por lo general para niños de 4 a 5 años, ¿no? En primer lugar, el adulto que acompaña tiene que mantener la calma, tiene que transmitir tranquilidad para ayudar a los involucrados a equilibrar sus emociones. Porque como sabemos, todo tipo de conflicto genera ira, rencor, también genera miedo, ansiedad. Y en esas condiciones sabemos que el diálogo no es posible. Por ello, se recomienda dar un tiempo prudente para que los involucrados se calmen. Asimismo, poner palabras a sus emociones hace que ellos se sientan que son comprendidos y aceptados. Por ejemplo, entiendo cómo te sientes en este momento. Sé que estás muy enojado. Una vez que los involucrados se han calmado, es recomendable propiciar un diálogo en un espacio donde se sientan cómodos. Ello va a ayudar a que se genere un clima propicio para el diálogo y para que colaboren en la solución del conflicto. Formular preguntas para comprender la causa del problema, pues ello ayuda a la búsqueda de soluciones coherentes al problema. Se recomienda reconstruir la historia,
del problema. ¿Cómo podemos orientar a la maestra que acompaña al niño en este proceso? Aquí es muy importante el uso de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué pelearon? ¿No? Asimismo, no es recomendable hacer preguntas que confronten a los involucrados, pues ello les genera mayor tensión. Es importante que los involucrados se sientan escuchados, ¿no? O sea, que realmente el adulto que está a su lado y le está preguntando por qué pelearon y ellos están contando su versión, claro, cada uno se le da su momento para que cada uno de los involucrados cuente, y si hay testigos, también a veces los testigos ayudan a aclarar el problema que originó el conflicto. Es importante, como decía, que ellos se sientan escuchados. Una estrategia es que el adulto que acompañe parafrasee lo que la niña o el niño va narrando. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Sarita. Sí, ahí está. Ya está. Brindar a los involucrados la oportunidad de expresar sus emociones. Es importante que los involucrados expresen las emociones que sintieron. Ello los ayuda a identificar y poner palabras a sus emociones. También los ayuda a ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, se puede preguntar, ¿qué sentiste cuando Juan te quitó la pelota? El niño puede decir, no, me sentí triste. ¿Fue agradable o desagradable lo que sentiste? ¿No? ¿Y qué crees que sintió Juan cuando tú? Puede ser que de repente le quitó la pelota, le tiró, le tiró un golpe, ¿no? Entonces, es importante hacer estas preguntas vinculadas al aspecto emocional, porque de esa manera los niños en la práctica, en sus vivencias cotidianas, van identificando las emociones que sienten, las van dando nombre, pero también van comprendiendo que el otro también puede sufrir por las acciones que uno hace. Luego, hay que formular preguntas para que los involucrados reflexionen sobre sus acciones y propongan alternativas de solución al conflicto. Es importante que las niñas y los niños que están involucrados en esta situación de conflicto reflexionen sobre sus acciones, sobre lo que hicieron, si estas fueron correctas, si estas ayudaron a resolver el conflicto, o por el contrario, las agudizaron. También es importante pedirles que propongan alternativas de solución al problema, teniendo en cuenta algo muy importante, que esta solución debe unir a las personas. Por lo tanto, toda solución debe beneficiar a ambas partes. Tomar acuerdos para prevenir que el conflicto no se vuelva a repetir. Luego que los niños han participado de este proceso de reflexión, de búsqueda de solución, tienen que ponerse de acuerdo y comprometerse para que estas situaciones no se vuelvan a generar. Finalmente, es recomendable no forzar a las niñas y a los niños que puedan estar involucrados en este conflicto interpersonal a pedir disculpas o abrazarse como señal de reconciliación. Si ellas o ellos lo desean, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que las personas, como ya lo hemos dicho, no son iguales. Entonces, por lo tanto, debemos respetar las particularidades de cada uno de ellos.
Estimadas especialistas, estas son 4 de las estrategias que hemos querido compartir con ustedes en relación a cómo promover el desarrollo socioemocional en los servicios educativos del nivel inicial, porque consideramos que para dar atención a esta problemática álgida del bullying, debemos promover, trabajar la parte de la formación de la personalidad. Asimismo, hay otras estrategias más, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uso de la literatura infantil. También tenemos, por ejemplo, la planificación a través de experiencias de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, una situación significativa puede ser en un aula de 5 años, existe, digamos, ciertas actitudes, digamos, de discriminación, la formación de grupos, y esto se pone en conocimiento al grupo para que ellos planteen alternativas de solución. Y esto responde a las 2 competencias que hemos señalado que están vinculadas con el desarrollo socioemocional. Finalmente, cierro esta parte de la ponencia recordando de que es necesario involucrar a las familias en el trabajo que hacemos en las aulas de nivel inicial, porque las familias también cumplen un papel muy importante, sobre todo porque en esta etapa se está construyendo la base de la personalidad de las niñas y niños. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias, Edith, por la magnífica presentación que has realizado, sobre todo por haber compartido estas estrategias que son tan importantes para nosotros los docentes, que somos responsables de la formación integral de las niñas y niños, ¿no? Has hablado de la importancia del docente, fortalezca ese vínculo afectivo, la importancia del juego libre en los sectores como un factor estabilizador de las emociones de los niños, sobre todo cuando llegan de casa a veces cargados de emociones o de temas familiares que son fuertes, ¿no? Para los pequeños, el juego les permite liberar esa energía acumulada, esas emociones contenidas. También has mencionado lo importante que es establecer límites a los niños y a las niñas, ¿no? Y justamente vemos ahora niños pues que tienen un inadecuado manejo de la frustración. Probablemente no han tenido límites claros, ¿no? A lo largo de su desarrollo. Las normas de convivencia que deben estar elaboradas, consensuadas por todos, ¿no? Y aunque sean pequeñitos, ellos tienen que tener una participación activa y protagónica en la elaboración de normas de convivencia. Muchas gracias a los 2 expositores, tanto a Víctor como a Edith, que han compartido información relevante para la prevención, sobre todo en el nivel inicial, para la prevención del bullying, ¿no? O del acoso escolar. Ahora sí, a nuestros queridos especialistas que nos acompañan esta tarde, quisiéramos saber si tienen alguna pregunta para Edith o para Víctor. Pueden utilizar el chat. Ya, alguien por acá dice que no puede acceder al enlace de la encuesta de satisfacción. Ya, a ver, Daisy Guevara dice, ¿nos podrían brindar algunas preguntas que podríamos realizar a los escolares de inicial en un hecho de violencia de cualquier tipo? Dice, ¿no? Les acaban de compartir por el chat la encuesta de satisfacción, ahí está, ahí tienen el enlace. A ver, algunas preguntas, quizá Edith o Víctor, algunas preguntas que se le puede hacer a los niños de inicial, de repente no en un hecho de violencia, pero sí en alguna situación de conflicto, ¿no? Asumo yo que a eso se refiere la profesora o el especialista que está planteando la pregunta, ¿no? Generalmente en inicial hay conflictos entre los pequeños. ¿Qué preguntas se le podría hacer? A ver, ¿me escuchan? Sí, Edith, te escuchamos clarísimo. Ya. Como, bueno, yo lo relaciono con el tema, del proceso de acompañar a los niños en esta solución de conflictos, ¿no? Como decía, es importante
para encontrar solución al conflicto que se genera entre los niños, que se comprendan las causas del problema, ¿no? Hemos dicho que primeramente para iniciar un diálogo y buscar una solución al problema de una forma pacífica, que es el diálogo, es importante que los niños estén calmados, ¿no? Porque una situación de conflictos genera problemas, ¿no? Genera, digamos, estados emocionales como ira, rencor, y eso en realidad no ayuda al diálogo. Por lo tanto, hay que darles un tiempo, luego hay que tratar de reconstruir los hechos, ¿no? Por ejemplo, se puede preguntar siempre a ambas partes que nos cuenten qué sucedió, ¿no? ¿Por qué, supongamos, ¿no? Tal vez están peleando por la pelota, porque esos son, más o menos son las conductas, los problemas que suceden en el aula, ¿no? O los materiales, o alguien le dijo una palabra inapropiada, entonces que cuente en qué circunstancias, cómo se dio el hecho. Es bueno escuchar a las dos partes. Asimismo, si hay personas, un tercero que haya podido vivenciar esta situación, también es bueno que pedirle que también él cuente y narre los hechos, ¿no? De ninguna manera hay que utilizar preguntas que los confronten, ¿no? Ahora, esto, me estoy enfocando a una situación de violencia entre pares, de agresión verbal y física, ¿no? Pero si son otros tipos de violencia, tenemos, por ejemplo, la violencia sexual, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si el niño, posiblemente nos esté dando algunos indicadores de que está siendo objeto de violencia sexual, hay que preguntar preguntas necesarias. No es necesario entrar en detalle, ¿no? Más que todo, hacer preguntas que nos ayuden a entender lo que el niño está refiriendo, ¿no? Y nada más, y no ir a los detalles porque no es necesario. Simplemente estar seguros de lo que el niño está contando en ese momento. Bueno, no sé si con eso estamos dando respuesta a nuestra querida participante. Simplemente quería acotar a lo que acabas de mencionar. En el caso de violencia sexual, hay que aplicar los protocolos, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 004/2018, en la parte de anexos, ahí tenemos, me parece que es el protocolo número 2 en caso de violencia sexual, y que podríamos activar. Y las preguntas, como dices tú, fomentar escuchar a todos los involucrados, ¿no? Hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas, siempre es una buena recomendación. Y también preguntar, ¿no? Quizá repreguntar a los mismos involucrados en este conflicto qué proponen ellos como solución, ¿no? Siempre hay que fomentar la autonomía, porque el docente viene a ser una especie de guía, de acompañante, pero no siempre va a ser el que va a proponer la estrategia y solución. Tiene que partir de nuestros estudiantes, por muy pequeños que sean, cómo piensan o qué piensan para solucionar, qué proponen para solucionar el conflicto al que se están enfrentando. Desde esa mirada, ¿no? Tenemos que acompañar a Sarita, nuestros estudiantes. es muy importante lo que tú estás señalando. No debemos subestimar a los niños, no por la edad. Los niños, desde sus diferentes niveles de desarrollo, proponen sus alternativas de solución. Y sobre todo esa práctica los ayuda a desarrollar el pensamiento. Porque es una pregunta problemática de alguna manera, ¿cómo solucionamos esta situación? Y ellos van proponiendo sus alternativas, ¿no? Entonces, eso está muy vinculado con el desarrollo de la autonomía, que es muy importante, porque finalmente la autonomía le da seguridad
al niño, a la niña, y eso, digamos, favorece el desarrollo de su autoestima, lo que es muy importante porque los niños que generalmente son víctimas en el bullying son niños que tienen una baja autoestima, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Edith. Esperamos que de alguna manera se haya respondido a la inquietud, al interrogante del especialista. Y acá hay otra pregunta. Quizá Víctor nos pueda apoyar en la respuesta. Rubén Laguna nos dice, interesante la asistencia técnica. El problema sería cómo hacer que nuestros colegas maestros asuman este compromiso de vela por la vida, o sea, de velar, ¿no? De cautelar por la vida emocional de nuestros estudiantes. ¿Cómo comprometemos a los docentes, ¿no? Porque es justamente en esa interacción, en el día a día, en los diferentes momentos en que uno está desarrollando, ¿no? Ayudando al desarrollo socioemocional de las niñas y niños en el nivel inicial. Es una pregunta fácil de responder, complicada a su vez y difícil a veces de entender. Para que nosotros podamos generar cambios en un docente, tenemos que darnos cuenta de que un docente ya tiene una formación de vida, ya tiene un cambio de vida, ya tiene un estilo de vida en el cual lleva y se conduce su nivel personal y también conduce su nivel profesional. Para decirle a un docente cambia, tendríamos que encontrar algún problema o alguna dificultad. Pero lo que sí podemos hacer es comprometerlo a que realmente genere prácticas pedagógicas que realmente vayan con las normativas y con los protocolos que se están generando para poder atender bien a los estudiantes. Hay ciertas características que podemos trabajar con ellos. Podemos darles indicadores para que ellos los tomen en cuenta. Eso sí podemos hacer, ¿no? Indicadores como que ellos pueden empezar nuevamente a reestructurar, a ver cómo se encuentran sus partes emocionales, cómo están sus partes sociales, cómo están esa parte afectiva que ellos tienen. Lamentablemente, hay muchos docentes como personas que realmente tienen miles de problemas que se desconocen del área laboral. Y cuando van al área laboral y se enfocan, a veces llevan sus propios problemas. Y una de las normas es de que nosotros no tenemos por qué hacer de que nuestros problemas personales afecten nuestro trabajo. Si bien es cierto, trabajar el área emocional es muy importante con cada uno de los docentes, sería muy bueno que por lo menos tengamos espacios de concertación donde podamos trabajar el fortalecimiento de la autoestima del docente, donde podamos fortalecer básicamente la capacidad de resolución de conflictos que pueda tener el docente, donde podamos tener esos espacios y podamos tener regulaciones emocionales para poderlos trabajar dentro de los propios talleres y que los docentes sean partícipes de ellos, porque ellos van a tener que ser el motor para que estos niños no generen violencia mañana más tarde, pero para poder lograr hacer esto, necesitan también comprometer a los padres de familia, quienes van a ser sus aliados estratégicos, y ellos tienen que tener las herramientas necesarias como para poder también trabajar con los padres de familia y fortalecer a los padres de familia con ciertas herramientas, con ciertas habilidades socioemocionales para que nosotros podamos contribuir y podamos decirle a los padres de familia, señor padre de familia, fortalezcamos estas habilidades socioemocionales en los niños para que estos niños por lo menos disminuyan el nivel de violencia. Y respecto a cómo nosotros podamos desarrollarnos, nosotros tenemos que empezar a tener un nivel de empatía muy fuerte. Ese nivel de empatía donde yo pueda experimentar mis propios sentimientos, pero también poder experimentar las emociones y los sentimientos reconociendo de cómo se sienten los niños. Y si bien es cierto, complemento la pregunta del especialista anterior, es donde nosotros necesitamos como docentes, antes de hacerles preguntas a los niños, nosotros como docentes tenemos que regular nuestras emociones y no hacerles preguntas de manera directa o de manera airada o de repente con cólera buscando un nivel de culpabilidad, sino que nosotros tenemos que buscar cómo tener una regulación emocional para poder hacer cualquier tipo de intervención, como lo dice el especialista Edith, y llegar básicamente a manejar y regular las emociones de los niños. Pero para ello nosotros necesitamos espacios de concertación donde nos comprometamos a tener básicamente estos indicadores y aprendamos a tener ese respeto por el niño, ¿no? Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta de
los especialistas que nos acompañan en la sala esta tarde. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, Daisy está muy agradecida, muy complacida, dice, estupenda la ponencia, muchas gracias, felicitaciones. Felicitaciones a Edith, felicitaciones a Víctor. Han compartido información valiosa para abordar este tema. Sobre todo en inicial tenemos que apuntar mucho a la promoción de la convivencia sana y a la prevención de casos de bullying, ¿no? Porque estamos, como lo he enfatizado en diferentes momentos, Edith, estamos sentando las bases de ese ser humano, ¿no? Está en pleno proceso de formación y justamente en el nivel inicial se están sentando las bases de lo que va a ser la personalidad de esa persona, de ese niño, de esa niña más adelante. Entonces aquí nos corresponde mucho trabajar el tema de promoción y de prevención de estas situaciones de violencia que se ven más adelante a veces, ¿no? O de niños que vienen vulnerados desde sus hogares. Muchas gracias, Edith, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos los especialistas que nos acompañan, que nos han acompañado en esta ponencia. Sí, el material se les va a compartir, ahí tienen un enlace, de igual manera que tengan estos días de descanso, ¿no? De fiestas patrias que nos sirva de reflexión y de descanso a todos. Efectivamente, así es Daisy, ¿no? De esa manera tener una convivencia escolar saludable en etapas escolares superiores. A eso apuntamos, ¿no? A que la escuela sea un espacio seguro, protector, un modelo de lo que debe ser la convivencia entre niñas, niños y bueno, todos los integrantes de la comunidad educativa. Sí, se va a compartir el material. Recuerden de registrar su asistencia en el enlace que se ha compartido varias veces durante el chat. Bueno, por mi parte eso sería todo. Agradecerles a todos, desearles que tengan una bonita tarde el día de hoy, una noche de descanso y un buen descanso en estos días de feriados también. Ahí tienen también, por favor, acuérdense ya acaban de compartir el enlace de los materiales para que puedan descargar todo lo que se ha compartido esta tarde y también, por favor, recuerden completar la encuesta de satisfacción que nos va a ayudar a mejorar cada vez este tipo de eventos que realizamos. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.